Volver al futuro, la vida de aquellos que se recuperaron del plasma y que nos cuentan sus experiencias. Seguimos ahí con vos, Roberto, y vamos a saludar también a la infectóloga, a Leda Guzzi, que tiene la amabilidad de atendernos una vez más para hablar de algo. Hola Leda, ¿cómo estás? Buenos días. Algo que se planteó en la entrevista que hizo Roberto recién, no sé si la estabas escuchando, y que tiene que ver con el plasma. Ya está demostrada, ¿no?, la eficacia clínica del plasma. No, honestamente no está demostrada todavía la eficacia clínica. Es una estrategia que es promisoria, sobre la que hay mucha expectativa puesta, sobre todo porque, bueno, en Argentina fuimos pioneros en la elaboración de esta estrategia terapéutica en el contexto de la fiebre hemorrágica argentina, pero en este momento los estudios están en marcha, probablemente dentro de pocos días tengamos resultados que sean útiles para poder definir justamente si existe esta eficacia clínica y también la seguridad, que en realidad la seguridad ya se evaluó en un estudio anterior de la Mayo Clinic, que fue un estudio grande con 20.000 pacientes que demostró que era una estrategia segura con menos de un 1% de efectos adversos serios. Sobre eso quería preguntarte, Leda, ¿cómo estás? Buen día, soy Milva. La seguridad sí se tiene presente y, como vos decís, está respaldada porque al aplicarse uno tiene que saber que no va a hacer daño, ¿no? Para decirlo de una manera simple, lo que se está aplicando. Por supuesto. Siempre en medicina existe un margen de riesgo, siempre hay riesgo con todas las medicaciones porque todas las medicaciones tienen efectos adversos. Por supuesto, la mayoría de ellos son leves y por eso es que uno se siente con la tranquilidad de poder utilizarlo, pero el plasma específicamente, al proceder de una persona diferente, hay preocupación en torno a que las personas puedan generar algún tipo de reacción adversa por estar recibiendo una infusión de una persona diferente. Esto justamente se evaluó en este estudio grande que les estaba mencionando de 20.000 pacientes y se vio que no sucedía. Hay que tener en cuenta que lo que se infunde en realidad es la parte líquida de la sangre, ¿sí? No se infunden las células, ni los glóbulos rojos, ni los blancos, ni las plaquetas, sino el plasma, que es rico en anticuerpos. ¿Y hay algún grupo que se beneficia más que otro con la donación de plasma? Bueno, justamente el plasma es una estrategia que está pensada para pacientes que tienen una enfermedad moderada, o quizás severa, pero no para los leves. La mayoría de las personas cursa la infección en forma leve, en realidad, y no necesitan de esta estrategia para salir adelante. Los que necesitan de esta estrategia en general son personas que presentan algún grado de insuficiencia respiratoria y por lo tanto requieren algún tipo de intervención para poder superar esa insuficiencia, ya sea oxigenoterapia o algún tipo de ventilación no invasiva o invasiva. Esa población es la que se puede beneficiar con el plasma y es importante también lo que llamamos el timing, ¿no? O sea, darlo justo en el momento justo antes de que el enfermo ya haya evolucionado a una fase más avanzada, porque ahí lo que se ve es que el plasma tiene menos utilidad. O sea que hay que hacerlo de manera bastante inmediata a la recuperación. Doctora, ¿cuánto tiempo después puede donar un paciente? El paciente, o sea, respecto a la infusión, digamos, para dejar claro el concepto a la gente, es algo que los médicos lo van evaluando durante la evaluación del paciente. En general se la empieza a considerar cuando uno ve que un paciente empieza a necesitar intervenciones respiratorias. Ahí se empieza a considerar la posibilidad de la infusión de plasma o del ingreso del paciente en un protocolo, ¿sí?, de investigación de plasma. En Argentina hay 4 protocolos en curso, de los cuales 2 de ellos los conozco muy bien, que justamente son protocolos que randomizan a los pacientes, es decir, los pacientes son como sorteados a entrar en 2 ramas, en una rama de infusión de plasma versus una rama de placebo. Y esto es importante que la gente lo comprenda también, porque es la única forma en la que uno puede comparar realmente si existe o no efectividad y no decir que el paciente mejoró simplemente porque ya era el momento evolutivo en el que estaba, porque ¿Leda? la enfermedad remitió, que había otros factores, sí. ¿Escuchaste recién la nota que hizo Roberto Funes Ugarte con algunos de los entrevistados? Sí. Bueno, Sí, estamos, está Roberto ahí con nosotros, siguiéndonos con atención. Leda. ¿Sabés, Leda? Sí, hola, Robert. Y Roberto, vamos a sumarlo a Ismael, que
va a hablar de un tema que estás planteando vos, Leda, y que tiene que ver... Hola Ismael, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Acabas de salir de donar plasma? Muy bien. Hola, Felicitaciones, chicos. lo primero. ¿Todo bien, Ismael? Sí, acabo de salir, estoy acá en la salida del hospital CEMIC. ¿Es la primera donación que haces o ya llevas varias? Esta es la segunda. Bien, la segunda oportunidad. Doctora Leda Guzzi, está aquí Ismael, que bueno, fue a donar, y lo que yo le preguntaba recién, ahí vemos la secuencia cuando está donando, sí, recién. Esto es importante hacerlo, a eso apuntaba mi pregunta. Leda, ¿cuánto después de haber dado negativo, digamos? Sí, te debía esa respuesta. En realidad, actualmente no todos los pacientes se controlan con una PCR negativa, ¿sí? Los que se controlan son solamente los pacientes que presentaron cuadros severos. Pero en términos de tiempo, en general son 28 días. O sea, tienen que pasar 28 días desde el inicio de la enfermedad para que una persona sea candidata a donar, ¿sí? Y una vez que la persona decide, realizar este acto tan solidario, altruista, y que yo lo felicito por eso a Ismael y a todos los donantes, lo que se hace en el laboratorio es medir la cantidad de anticuerpos para ver si tiene una cantidad suficiente como para poder convertirse en donante, y la persona se somete a la donación. Ismael lo podrá decir mejor, pero es un procedimiento sencillo que no va a anemizar al paciente, o sea, no va a dejar la persona anémica, porque simplemente lo que se hace es sacar el plasma, ¿sí? Y los demás productos de la sangre retornan a la circulación. Sí. Sí, le quería decir a Milva y a Mariano y al querido Ismael. Ismael es como el conde de Montecristo. A ver. Porque estuvo... ¿Cuántos días estuviste internado? Porque además Ismael 51. Es enfermero, él es enfermero, y es quien contaba que no tenía acceso a nadie y pidió estar en un lugar para que los compañeros de su trabajo lo acompañasen. Entonces es como el conde de Montecristo, porque pensaba que iba a salir y no le daban negativo. Y todos los días marcaban la pared con una crucecita. ¿Es así o no? Así es, Ismael 51 días pudo compartir... Sí, Ismael. No, sí, afirmaba lo que me decía Roberto, que sí, estuve 51 días internado. Doctora, quería decir algo más antes. Compartir la habitación, claro, que pudo compartir la habitación con otro paciente positivo, que eso a veces hay que hacerlo porque a veces no hay suficiente espacio tampoco, no hay suficientes habitaciones de aislamiento, y realmente es una problemática a la que nos estamos enfrentando. Y realmente es algo que está bueno. Veo la otra cara del tema, que es que Ismael se sintió menos solo, ¿no? Al poder compartir su realidad con otra persona. Leda, claro, que estaba viviendo una situación parecida. Te proponemos seguir en otra oportunidad hablando de este tema tan importante que tiene que ver con la donación de plasma. Te mandamos un abrazo grande. Lo mismo a vos, Ismael, y felicitaciones. Gracias a los dos. Gracias. Abrazo grande, doctora. Hasta la próxima. Gracias. Roberto, vos no te vayas. Para que vamos a la pausa, quédate con tus perros, ahí venimos. Ahí está. Aupa los dos, ya venimos.